Muchísimas gracias. Es un día muy especial y nunca jamás pensé que en un Zoom, que es el primero en donde soy el protagonista, iba a contar una presencia masiva de un hombre conocido en los ámbitos políticos, pero anónimo para el gran público. Yo miraba recién las presencias en esa actitud mientras uno espera su turno de mirar el auditorio. Y le cuento que es un auditorio como una ágora griega, donde están todos los pensamientos. Hay concejales y exconcejales radicales, peronistas, hay ex legisladores nacionales y actual diputado nacional del PRO, hay hombres de la educación como el rector o el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza, hay amigos del justicialismo, amigos del vecinalismo, están presentes ex magistrados y actuales magistrados que hablan por su conducta y por sus sentencias, prestigiando a la judicatura. Y entonces uno no puede menos que emocionarse. Y quiero iniciar el agradecimiento a mi querido amigo Roberto Costais, que tiene la generosidad de brindarnos un formidable equipo que ha hecho realidad esta construcción virtual que me parece imposible estar vivenciándola. Fuimos compañeros allá en los 90, en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la provincia. Y cuando terminó mi mandato de intendente municipal, cuando en 2011 tuvimos bien el honor de perder por primera vez una elección en donde fuera protagonista unipersonal, ustedes saben que en la vida, cuando se termina un mandato en la actividad política, existe un choque de velocidad del desarrollo de las agendas personales. Siempre sobran horas, cambian los hábitos, cambian las rutinas. El silencio acompaña al funcionario mandato cumplido. Pareciera simbólicamente en función de la multiplicidad de actividades y de los ritmos de cuando uno está en acción, que ha quedado varado en la ausencia, mientras el mandato comienza a recuperar el tiempo y el espacio. Quiero decirles que tener mucho para percibir
en el prójimo, en el amigo, en el vecino. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué será de la vida? Yo no sé si él estaba interesado realmente en conocer mi opinión sobre temas técnicos que me enviaba a mi casa para que yo le diera una opinión. Él generosamente estaba poniendo la excusa para que no me perdiera ni en la vocación, ni en las rutinas que han formado parte de mi definición y de mi vocación. Por eso muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todo el equipo, a esta profesional magnífica como Verónica, a los chicos, Daniel, Marcelo, que trabajaron, Cristian, que trabajaron para regalarnos este espacio pequeño. Yo soy siempre muy agradecido. A punto tal que cuando los primeros borradores llegaron a manos de Mariano, Mariano me llamó por teléfono y me dice: Mario, si vas a nombrar a todos los amigos que estás mandando, si para cada una no te conformás con mandarlo, sino además con calificarlo y hacer una asociación, vamos a necesitar más de 2 tomos. Y entonces operó la necesidad de hablar con menos nombres y apellidos y de utilizar un lenguaje alejado de los tecnicismos y alejado de las expresiones grandilocuentes y de las expresiones calificativas. Quiero decir también mi gratitud a todos los presentes y a todos los que fueron funcionarios en las distintas responsabilidades que ocupé y que de todas esas vidas que conformaron este pasaje por el compromiso público, hay aquí presentes integrantes de todos y de cada uno de los equipos. A todos, muchísimas gracias. Quiero también agradecer, como decía, amigos de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, de movimientos vecinales y de esa formidable tarea de base que están haciendo las agrupaciones Vecinos Unidos, recuperando la esencia de la política, que es fundamentalmente la atención del vecino, la respuesta al interrogante. Quiero también decirles que hemos tratado, en mi caso, de dar un testimonio de cómo pintan las vocaciones, a veces desde la niñez. Está presente aquí una joven de mi pueblo que se está formando en Capital Federal, en el Comité Raúl Alfonsín, que preside Pedrito Calvo. Lo veo a Pedro y le mando un saludo. Se llama Camila Castel, en donde me siento identificado y proyectado en lo que había sido el nacimiento de mi vocación, con una diferencia.
Mi vocación empecé a mostrarla en tiempos en donde no regía la democracia, en tiempos muy duros, y en ellas surgían hábitos, comportamientos no acostumbrados en los chicos de mi edad. Pertenezco o soy hijo de dos familias entrañables de Pellegrini, que tienen, papá y mamá tenían 8 hermanos, o sea, eran 32 tíos entre directos, carnales y tíos políticos. Familias entrañables que convergían en todo acontecimiento de tipo familiar. De todas, vive aún, y es mi madrina, Manuela Negra Cermeño de Galán, mi tía negra que me está mirando y a quien le dedico esta síntesis y esta obra como un símbolo a la sangre que llevo y a mi madre. Protagonicé en la Ruta Nacional número 5 cuando nos dirigíamos a Buenos Aires. Y eso aceleró mi regreso a la zona, pero sobre todo mi radicación en Tres Lomas, donde yo no había vivido, pero existían intereses comerciales de carácter familiar. Habrán advertido de que esto no es un discurso preparado, sino que va surgiendo espontáneamente a medida que surge, como si fuera una pantalla, imágenes de todas y de cada una de las experiencias vividas. En esas familias se hablaba mucho de política. Había calado hondo la escisión del radicalismo entre Balbín y Alfonsín y Arturo Frondizi, y formaba parte del debate habitual en la antemesa de los acontecimientos que nos juntaban. Y yo a muy poca edad persistía en la presencia, en ese intercambio de opiniones que se daba entre mis padres, mis tíos, los familiares, desde muy pequeño. Y eso lo relato, pero no como una autorreferencia. Yo no soy ejemplo de nada. Sí lo que soy, y es lo que pretendí con este modesto trabajo, es dar un testimonio de cómo se forman los hombres grises de la democracia. El andamiaje intermedio que da cuerpo y realidad a la política con mayúscula. La política no puede ser reemplazada por la tecnocracia. La política no puede ser reemplazada por un desfile de modelos. La política debe aquerenciarse en cada sitio y en cada lugar con una vocación de servicio permanente, no por etapas o en campaña, sino estar donde está el dolor, donde está el problema, donde está el conflicto,
y hacer política con mayúscula, como hicieron nuestros fundadores. Eso es lo que he procurado hacer con mucha militancia, con mucho sacrificio y con mucha vocación. Y el testimonio es el de compromiso con las instituciones de la democracia. Tuve 4 hombres en mi camino desde aquellos tiempos en donde muy jóvenes, con Susana Vaqueiro, que está aquí presente, compartíamos las utopías de volver a ver a las instituciones vigentes. Asistíamos al viejo comité de Calle Moreno, hoy museo, para luego cenar en el Quijote, hasta que los dueños, de forma elegante, nos decía que había concluido. Este es un montón de sentimientos que se van conjugando entre sí y que forman parte de este testimonio de servicio en homenaje y en convicción a las instituciones democráticas y a las instituciones republicanas. Ese tránsito tuvo momentos duros y tuvo momentos de alegría. Fueron momentos de victoria y momentos de derrota. Asumimos en nuestro carácter de ejercicio del liderazgo local todas las responsabilidades cuando no nos tocaba ganar, aunque yo no fuera candidato. Ustedes saben que las derrotas no tienen dueño y los triunfos tienen todos muchos autores. Decía, yo me formé en la escuela de Ricardo Balbín con el influjo particularmente del doctor Juan Carlos Pugliese, de Antonio Trócoli y de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín me honró con su confianza y a Raúl Alfonsín lo acompañé en los momentos más duros de las incomprensiones institucionales. Cuando explotó la economía, cuando aceleró la transferencia del poder, cuando algunos correligionarios osaban en decir que se callara. En ese momento fue donde más horas compartí, en donde más tiempo estuve, a punto tal que en un corto lapso de tiempo, en 3 oportunidades, vino a Tres Lomas, la última vez ya con problemas de salud, a presidir la conmemoración del centenario de Tres Lomas. Juan Carlos Pugliese fue quien más influyó, amante de los diálogos socráticos, de una inteligencia y de una cabeza diferente. Realmente compartí con él momentos y con los compañeros de ruta momentos muy lindos y muy importantes. Recorrí con Antonio Trócoli todo el norte y el litoral, preparándonos para las elecciones del 83.
cuando ni pensaba ser candidato a intendente municipal de Pellegrini. Recorrí con Juan Carlos Pugliese todo el sur, hasta que después me dijo, andá solo nomás. Y recorrí la parte que restaba, llegando a Tierra del Fuego, Santa Cruz, conociendo a dirigentes sufridos de ese sur, y hombres y mujeres que levantaban los trapos en el momento en donde estábamos lejos de ocupar las esencias del poder, ocupar las instituciones del poder. Así es que vivimos en 1983 la responsabilidad de ser candidato a intendente municipal, de Pellegrini, luego de ser nominado y proclamado candidato a diputado nacional en una asamblea realizada en Coronel Pringles, y que está presente Adalberto, que era uno de quienes me acompañaban en esa asamblea. Y cuando llegamos, existía una negociación cerrada por parte del Partido Justicialista de Tres Lomas con el de Pellegrini, en donde los tres primeros candidatos a concejales del distrito, en el caso del Partido Justicialista, eran de Tres Lomas, y su negociación había sido a cambio del candidato a intendente municipal de Pellegrini, y que era un vecino de Pellegrini. Cuando iniciamos las negociaciones previas a la conformación de la lista, esa cultura de la convivencia no pacífica entre ambos pueblos, acrecentadas durante los procesos de facto, hacía que el hecho de que el último jefe comunal del facto había sido un vecino de Tres Lomas, existía una disputa razonable, atendible, por parte de los dirigentes de Pellegrini y de Tres Lomas por definir dónde debería estar los candidatos de los principales partidos a competir. Y en esas negociaciones existía, en función de lo dicho anteriormente, en esta charla desordenada que estoy dando, tal vez ganado por las circunstancias y por esta tecnología que me parece maravillosa, pero que no forma parte de mis hábitos. Pellegrini aceptaba y veía con buenos ojos y otorgaba consenso si era candidato a intendente municipal. No dudé un solo instante. Hablé con Juan Carlos Pugliese, debo declinar la precandidatura, la candidatura a diputado nacional, y debo ser candidato a intendente. El radicalismo, en el momento en que yo me radico en Tres Lomas, era muy digamos, muy chico. Tenía 46 afiliados, y en la elección local de candidatos a concejales, en función de la existencia de una unión vecinal muy potente, el radicalismo había sacado 122 votos. De modo que esa era la estadística última
de 1973 y consecuentemente era un desafío importantísimo y muy difícil. Pero Raúl Alfonsín era el candidato a presidente. En listas separadas, lista amarilla, la local. Lista blanca, los candidatos nacionales. Lista azul, los candidatos provinciales. Pero todas las listas estaban separadas. Y ganamos la elección. Y tuvimos que asumir las responsabilidades del gobierno. Quiero señalar que la primavera democrática del 83, ya en funciones, el concejal quería ser intendente, el intendente quería ser diputado, el diputado quería ser ministro. Vivíamos una primavera en donde parecía, mientras se ajustaban los roles, teníamos un grado de requerimiento para con nuestros funcionarios en una democracia que nacía débil, condicionada por la dictadura militar, por el inmenso coraje de Raúl Alfonsín, con teléfonos que todavía eran a manijita porque no teníamos telediscado, distantes a 500 y 550 kilómetros de Capital y 600 de La Plata. Previa a las elecciones habíamos conversado en el ámbito de nuestro partido la posibilidad cierta de plantear la creación del partido de Tres Lomas. Los amigos de Peregrín también lo querían. Decidimos no ponerlo en la plataforma, porque significaba eclipsar el debate de los otros ejes temáticos que debíamos poner en consideración en la campaña electoral. Y así fue que con ese consenso previo entre las dirigencias de un mismo partido, la Unión Cívica Radical, apenas asumido como intendente municipal, me entrevisté con un gran ministro de gobierno que tuvo la provincia de Buenos Aires, que fue mi amigo, el doctor Juan Antonio Portesi. Planteé directamente lo que yo pensaba sobre la situación institucional del partido de Pellegrini. Y para ello señalé que yo les garantizaba que podía liderar un proceso en donde pudiéramos conseguir un consenso sobre los límites territoriales, que son los temas que potencian las pasiones y que naufragan las mejores ideas. Hablé conversaciones institucionales y conversaciones personales. Me dijo Juan Antonio Portesi, lo voy a conversar con el gobernador. Tenían la preocupación, tanto el gobernador como el ministro, de que el advenimiento de la democracia en 1983 diera lugar a un repiqueteo de aspiraciones autonómicas, y el planteo que yo le hacía lo seducía a Juan Antonio Portesi. Yo me animaba a sacar en el voluntarismo propio y el entusiasmo y la pasión, si era posible, límites unánimes. Pero si no, que me autorizara a tener el mayor grado de consenso
para someter los límites que se aprobaran por mayoría a una consulta popular no vinculante. Hablé individualmente, no por partidos, sino institucionalmente con cada uno de los concejales de la oposición, anticipándole que presentaría en el Consejo Deliberante un proyecto de hipótesis de trabajo para ver si podíamos debatir la creación del partido de Tres Lomas, en donde nosotros hablábamos de reestructuración territorial del partido de Pellegrini. Así fue que cada uno de los concejales de la mayoría y de la oposición dieron su consentimiento a efectos de constituir el Consejo Deliberante en comisión y darse en el debate. Un Consejo Deliberante muy rico y muy importante desde el punto de vista del desarrollo posterior que tuvieron muchos miembros. Generó 3 intendentes municipales futuros, estoy hablando de los 2 distritos, generó un senador nacional, un senador de la provincia de Buenos Aires, que está presente y era el presidente del bloque del Partido Justicialista y que fue intendente de Pellegrini, fue en 2 oportunidades senador de la provincia. Otro de los concejales fue diputado provincial, en este caso de Tres Lomas, Eduardo Méndez, y en definitiva se inició el debate, y cuando digo debate, reuniones y demás, y se resolvió bajar a las instituciones intermedias y a la gente el tema y realizarlo despacio, con la participación de los vecinos y analizando la sustentabilidad de ambos distritos. Voy a hacer los síntesis porque estoy hecho un plomo. Lo cierto es que tuvimos, por una mayoría de 9-3, que someter los límites de mayor consenso. Fue aprobada por amplia mayoría. El proyecto y los antecedentes fueron elevados al doctor Alejandro Armendáriz, que inmediatamente presentó el proyecto de autonomía en la legislatura, que luego de idas y vueltas de las cámaras legislativas, por unanimidad se creó el Partido de Tres Lomas, con la sanción del decreto reglamentario y de publicación el 12 de diciembre de 1986. Esto es lo más importante que tuve la suerte de construir, porque se trata de políticas arquitectónicas, no de políticas de lucha por el poder, sino de políticas arquitectónicas no mensurables, nada más que en el éxito o en el fracaso que tenga el funcionamiento fiscal y el funcionamiento institucional. Y quiero decirles que luego de más de 30 años de haber sido gobernados ambos distritos por ambas fuerzas políticas mayoritarias, el radicalismo y el justicialismo, y haber mantenido hasta la fecha salud fiscal, proyección y servicio de los aspectos fundamentales de ambos distritos, es uno de los éxitos
no que nos vanaglorian o que me vanaglorian, sino fundamentalmente decir, bueno, tuve vocación, promoví temas conflictivos, pusimos energía para construirlo, lo hicimos, y en el epílogo ya de la vida política competitiva, a uno le queda la serenidad espiritual ser mía para hacer cosas importantes, aún en el anonimato de la labor de tipo institucional. Fui legislador, entre ellos con Marcelo Elías, que fue vicepresidente de uno de mis bloques, y con Roberto, y que están también presentes, como están presentes otros amigos que fueron llegando a lo largo de la tarde. Eso es lo más importante que me tocó cristalizar, por lo complejo, por lo novedoso, por el tiempo que lo tuvimos que llevar adelante. Quiero señalar como síntesis final que eso y el gasoducto que como director de gas del Estado, a través de la fijación de una partida para obras de promoción que logré en el ámbito del directorio, el gasoducto Loma de la Lata, Trenquelauquen, de la cual tomaron el gas localidades como Garré, como 30 de Agosto, como Tres Lomas, como Pellegrini, como Trenquelauquen, también nos llenan de orgullo sano. Ya nadie se acuerda. Uno cuando está en los gobiernos cree que es necesario. La gente se renueva. Lo que no se renueva son las coincidencias, la actitud de servicio, el tener la tranquilidad de haber sido útil a la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, lo hayan votado a uno o no lo hayan votado. Quiero, por último, decir que van a encontrar también en el trabajo un denominado paper que elaboramos y presentamos al entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y al entonces viceministro del Interior, aquí está presente, hoy diputado nacional. Y quiero decir que ellos sustanciaron, obviamente, ese paper que realizamos con un economista de nota formado en los Estados Unidos, profesor universitario, titular de cátedra en Ciencias Económicas y en Derecho, el doctor Daniel Pérez Henry, y lo aportamos como una contribución al conjunto de pensamientos y de la necesidad de lo que creíamos había que hacer durante el gobierno de nuestra coalición electoral. Era compartido por el ala política del gobierno. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad de discutirlo en otros ámbitos y que no fuera el de nuestros amigos. Y estoy fundamentalmente convencido
que hubiéramos adelantado en el tiempo cosas que debemos abordar en la actualidad. Quiero, por último, decirles que me ha costado mucho hablar esta noche. Me ha costado porque no he podido despegarme de los sentimientos y de las emociones. Estoy convencido que no he sido cansador con ustedes, porque se nota la emoción y el sentimiento que me inspira. Y entonces le digo que esto es lo que pasa en la política. ¿Por qué Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín, por hablar de lo máximo, hablaban tanto? No las palabras desilvanadas que yo dije, sino discursos profundos. Y podrían hablar durante mucho tiempo. ¿Y saben por qué no cansaban? Porque transmitían emoción y sentimiento. La emoción y el sentimiento descansa y con tertulia. La emoción y el sentimiento no impostado, el que imposta pasa papelones. El interlocutor descansa. Y quien transmite su mensaje como si fuera un director de orquesta, levanta la atención para decir lo sustantivo, para decir lo que había llegado ese día a constituir el núcleo de lo que quería transmitir a sus amigos, al país, a los ciudadanos. Por eso es el misterio de un hombre que mantuvo un partido sin estar en el poder y un hombre que, como se dice ahora, es el padre de la democracia y que no en nombre de un partido de nombre A o B, sino de ese partido perdedor, llevó al cenit a las instituciones de la democracia, prestigió los derechos humanos, realizó tareas formidables con visión estratégica de desconcentración de la capital, del cambio de destino de la capital, y que las condiciones económicas del mundo de entonces impidieron terminar ese proceso para el que había llegado Raúl Alfonsín. Por eso, amigos, de estas cosas hablamos en un mensaje llano, en un mensaje manso, que puede ser leído por cualquiera y que debe ser tomado exclusivamente como el testimonio de una pasión, como el testimonio de una vocación genuina de un caballo que se entreveró en las cuadreras y en algunos premios del G2 o del G3 a través de un caballito pampa, como creo haber sido yo. No un hombre destinado a ser la esperanza blanca de la humanidad, sino un hombre que yo llamo un hombre gris, en el andamiaje de la mediación entre la sociedad y el Estado, racionalizando los conflictos y llevando adelante las utopías. Espero haber servido a mi partido y a mis amigos. Lo que estoy seguro es que no los avergoncé con mis actos, ni con mi conducta.
Y eso es una tranquilidad espiritual para mis 3 hijos que han aguantado de todo y para mis nietos. He ejercido con mucha vocación la política, el ejercicio de las convicciones y la actitud de servicio hacia mis vecinos, particularmente los que menos tienen. He hecho del diálogo con quien no piensa de la misma manera una actitud de todos los días. Se me señala, y lo asumo, que desde el punto de vista del carácter, frente a lo que yo pueda interpretar como una ofensa, jurídicamente podría decir que me excedo en la legítima. Y desde el punto de vista en términos policiales, podría decir que mi carácter es de gatillo fácil. Yo siempre lo cargaba a Juan Carlos Pugliese, que era también muy famoso por su humor, y yo lo cargaba diciendo: somos de gatillo fácil, pero nobles. No lo hacemos con el sentido de la ofensa para herir, sino como la pasión de la convicción y la respuesta a la presunta ofensa. Queridos amigos, muchísimas gracias. Por último, ya dije los últimos, también hay una propuesta de reforma constitucional de la provincia por medio de enmienda en nuestra propuesta, y mi pensamiento es reivindicar al municipio partido, no a la autonomía del municipio urbano. Yo quiero la autonomía real del municipio partido, con base territorial que exceda lo estrictamente urbano. Y contrario de esa manera a la mayoría de los constitucionalistas que proponen la autonomía, sí, del municipio, pero a través del municipio urbano, tipo el sistema que tiene Córdoba. Yo creo que con una reforma pequeña, no muy grande, de tipo constitucional por enmienda, creando además las regiones, y en las regiones que convivan uno o varios consorcios. Tuve el honor, por impulso del exdiputado nacional Sergio Will, de presidir durante 2 mandatos el consorcio del Codenova de nuestra región, y creemos que son instrumentos, en mi caso, con mayor incumbencias, una buena forma y sustentable de descentralizar el poder, reglamentar las competencias a descentralizar, y que uno o varios consorcios conformen cada una de las regiones y dé realidad a la autonomía plena de los municipios, y también la responsabilidad de compartir entre los distintos municipios de la región las responsabilidades de la orientación del gasto público y la desconcentración del poder y la ocupación de los espacios territoriales. No podemos ser de una sección electoral y tener 9 dependencias distintas como cabeza de distintos servicios de carácter provincial. Esas son las propuestas
que realizo en este trabajo. Nadie debe estar preocupado siendo autor de alguna obra de ciencia política o gran erudición desde el punto de vista del derecho constitucional o de la sociología. Este no es un manual de ciencia política. Esto es un testimonio de un hombre democrático que sirvió a un conjunto de ideas y lo hizo con un sentido plural, compartiendo amistades profundas como Mirta, la ex diputada, Sebastián García de Luca, que es el diputado nacional oriundo de Chivilcoy, como Juan Carlos Juárez, que fue un hombre que brilló también como legislador en el ámbito de la legislatura de la provincia y que fue un dirigente de EGEN y hoy lidera un movimiento vecinal en Luján. Nos ha pasado la vida. Muchas gracias a todos, a mis familiares de La Prida, de Tandil, de Buenos Aires, de Peregrini, de Tres Lomas, mis sobrinos, mis hijas, Julia, amigos que han llamado por teléfono para pedir opinión de distintos temas como una excusa para que no estuviera separado de lo que ha sido la vocación profunda. Y en tal sentido también agradezco algún llamado que en alguna oportunidad me hiciera también mi amigo Emilio Monzó, con el objeto precisamente de conocer mi opinión sobre distintos temas, o al menos simularlo, para, al igual que Roberto Costa, hacerle sentir, y Marcelo Elías, hacerle sentir a uno que estaba vigente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado. El haber tenido 200 asistentes para una modesta obra como la que expondremos a nuestros lectores, haber recibido palabras profundas de Diego Farbero, que preside un instituto nacional irigoyeniano creado por ley, que está cumpliendo además una misión muy importante y silenciosa. Él, al igual que esta ágora, es un promotor de diálogos entre dirigentes desencontrados. Es el promotor de diálogos anónimamente entre personalidades de distintos partidos políticos. Y haciendo homenaje al instituto que lleva su nombre, lo hace las más de las veces con estilo y convicción irigoyeniano. Ese fue el sentido de la presencia de Diego, a quien requerí que me presentara esta tarde. Y el trabajo de todos y de cada uno de ustedes. Acá hay un empresario líder de automotor, que es de mi pueblo, que es un orgullo para nosotros, el señor Prieto. Y su hermano ha sido el amigo inclaudicable, que en las buenas y en las malas, en los triunfos y en las derrotas, era el amigo que llegaba y no preguntaba qué había pasado ni por qué era una cosa, sino que decía cuál era el primer capítulo, el próximo capítulo. Gracias, amigos. Disculpen si no he hecho un discurso, disculpen si no he tenido el orden que debería tener una exposición,
pero sabía que iba a estar entre amigos. Y entre amigos se habla con el corazón. Muchas gracias por estar.